Buenos días, hermanos, buenos días. Espero en el Señor se encuentren bien en compañía de toda su familia. El Señor les bendiga y les guarde, les ayude a recibir la palabra en su corazón y saber que el único que nos ha dado vida y nos ha dado libertad es Yeshua. Él es sí que nos dio esa libertad que necesitamos en el Espíritu y no como la libertad que da el mundo, sino la libertad en Cristo Jesús. Así de que viva Yeshua. Vamos a seguir conociendo sobre la plenitud del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Todo cristiano necesita poder espiritual para servir al Señor de una manera eficaz. Cada uno tiene su responsabilidad de evangelizar al mundo, de testificar, hacer obras personales, enseñar la palabra, orar, predicar y levantar lugares o iglesias para el Señor. Necesitamos que Dios nos capacite, nos dirija y nos inspire para que nuestros esfuerzos surtan efectos duraderos en las personas. Y en pocas palabras, necesitamos poder de lo alto, es decir, del Espíritu Santo de Dios. Es el único que nos puede dar ese poder, esa ayuda para trabajar en el Señor, para ser valientes y esforzados. ¿Había promesa del derramamiento del Espíritu Santo? Sí. El profeta Joel lo profetizó 825 años antes de nuestro Señor Jesucristo. En Joel 2:28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Esta es la promesa que hizo Dios para con nosotros, derramar de su Espíritu Santo. La otra promesa es Juan el Bautista bautizó para arrepentimiento, y se cumplió, claro que sí. En Mateo 3:11 dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces podemos ver aquí el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del agua. Y Juan fue enviado para bautizar en agua, pero para que se arrepintieran, para que estuviera preparado el corazón del ser humano, para que recibieran el poder del Espíritu Santo. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero el bautismo del Espíritu Santo solamente lo da el Señor. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo toma al pecador arrepentido y lo sumerge en Cristo, lo llena de Cristo, lo empapa de la presencia de Cristo. Y Cristo une la cabeza con los otros miembros, que es de la iglesia, con las otras personas que se han convertido al Señor. En 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, o sea, es decir, Dios no tiene acepción de personas, sino solamente gente que quiera rendir su vida a Él. En los Hechos, la expresión bautizar con el Espíritu Santo se menciona 2 veces. El día del Pentecostés, cuando los 120 fueron hechos miembros del cuerpo de Cristo. También lo vemos en Hechos 12, el 1 al 4. Dice, fueron unidos también los gentiles al cuerpo de Cristo. Gentiles significa pueblo que no era judío. En Hechos 10, 44 al 46 dice, el bautismo del Espíritu Santo era para los judíos y los gentiles, es decir, para todos. Dios no hace acepción de personas. El bautismo en el Espíritu Santo se dio el día de Pentecostés, cuando los 120 fueron hechos miembros del cuerpo de Cristo. Hechos 2, del 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Podemos ver que todos estaban unánimes, juntos y orando y clamando al Señor. Y dice que de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, ¿quién es el que nos da el don de lenguas? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque clamamos, oramos y estamos buscando la presencia de Dios, y es cuando viene la llenura del Espíritu Santo. Si tú te encuentras haciendo cosas del mundo, no vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a ser lleno del mundo. Pero si tú buscas la presencia de Dios y ser llenado por el Espíritu Santo, vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Así como Cornelio. Cornelio era gentil, él no era judío, era un etíope, acuérdense. Fueron unidos también los gentiles al cuerpo de Cristo. Hechos 10:44 al 45 dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, no judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Entonces aquí podemos ver que para Dios no hay imposibles, para Dios no hace acepción de personas, como dice que los judíos se quedaron asombrados porque aún los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces representa el bautismo del Espíritu Santo tanto como para judíos como para los gentiles. Definitivamente es para todos la llenura del Espíritu Santo, pero para todo aquel que lo desea, que lo anhela, que quiere estar en la presencia de Dios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa ser dirigidos por el Espíritu Santo. Significa tener el poder del Espíritu Santo. ¿Hubo un cambio en los discípulos después de ser llenos del Espíritu Santo? Claro que sí. Recibieron poder sobrenatural que los cambió de hombres temerosos a radiantes testigos de Yeshua. Fueron usados por Dios para cambiar el curso de la historia. Este poder está disponible para ustedes, para mí también, para vivir una vida santa y llena de frutos para con Cristo. O sea que todos estamos expuestos a esta llenura del Espíritu Santo y a ser usados si te dejas usar por Dios. Pedro, con gran poder del Espíritu Santo y valentía, predicaba y exhortaba a miles el día de Pentecostés, y se arrepintieron y se salvaron 3,000 personas. Esto lo vemos en Hechos 2 del 36 al 42. Y recuerda que en la historia de Pedro, él había negado al Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cómo lo negó? Y porque Jesús le dijo: Satanás me pidió para que sea zarandeado. Y Pedro dijo: no, Señor, si quieres hasta voy a la tumba contigo y muero. Pero en una realidad vemos que él lo negó. Pero vemos cómo Yeshua lo perdonó, cómo lo levantó, lo edificó, cómo el Espíritu Santo lo fortaleció a seguir adelante. Y cómo fue transformado y cómo fue cambiado, porque Pedro era de un mal carácter, era un carácter fuertísimo y agresivo y aguerrido. Pero simplemente cuando conoció el poder de Dios, se dejó transformar, se dejó cambiar. Cuando tuvo una experiencia personal con el Señor, él fue cambiado y fue transformado, porque él abrió su corazón, porque él tomó la decisión de hacer ese cambio. Si tú no tomas la decisión de hacer cambios en tu vida, no vas a cambiar. Si tú no tienes la convicción de que amas apasionadamente al Padre, no lo vas a hacer. Entonces dice que el bautismo del Espíritu Santo nos ayuda a que produzcamos frutos como resultados de estar llenos de Él. O sea, ¿qué fruto produciremos como resultado? Pues es el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 al 24 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que si tú eres salvo y te entregaste a Cristo, debes de tener gozo, paz en tu corazón, paciencia, benignidad, mansedumbre. Tienes que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque has crucificado tu carne con todas tus pasiones y todos tus deseos. Es decir, Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo espero que tú, que has estado aprendiendo, puedas decir el día de hoy, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No olvides que el ser bautizado y ser llenos del Espíritu Santo es para dar buen fruto. Y si no damos este fruto, ya mencionado anteriormente, nuestra vida espiritual puede quedar en duda. Entonces busque el seguir caminando y seguir y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿O qué tipo de espíritu guía tu vida? Cambio no es cambio si tú no cambias. Todo cristiano sabe quién es el Espíritu Santo. Algunos, no todos. En Hechos 19:2, y les preguntó Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estos discípulos eran convertidos y bautizados en agua, pero no conocían al Espíritu Santo. Muchos cristianos ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. Otros, conociéndolo, no saben cómo apropiarse de su poder. Por consecuencia, pasan el tiempo sin experimentar jamás la vida fructífera que Cristo prometió. Entonces, pídele al Padre Celestial que te dé de su Santo Espíritu para que puedas dar un buen fruto, para que te dé ese poder de seguir adelante, de seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Necesitas tú querer hacerlo para que el Padre dé el paso para tu vida, para transformarte, para cambiarte, para renovarte, para bautizarte el Padre con su Santo Espíritu. ¿Cómo llevar una vida llena del Espíritu Santo? No necesitamos nacer de nuevo. En Juan 3:5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces dice, hermanos, Dios no puede ser burlado. Y Yeshua les está diciendo muy claro, el que no nace de agua, o sea, el que no se arrepiente y se bautiza y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, pensemos, analicemos, reflexionemos si en verdad hemos nacido de nuevo, porque puedo haberme bautizado, pero no he nacido de nuevo y no he cambiado en mi interior, en mi pensamiento, en mi forma de ser, en mi forma de actuar. No he dejado de ser esa persona vieja. No eres una nueva persona, una nueva criatura, que es lo que quiere Dios, que seamos nuevas criaturas. Entonces debemos pedir que seamos llenados del Espíritu Santo para ser fortalecidos, para ser cambiados. En Lucas 11:13 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Entonces, si tú no anhelas llevar una vida de santidad, no le pedirás al Padre Celestial de su Espíritu. Pero si tienes convicción en tu corazón, desearás pedir sobre ti y sobre tu vida el Espíritu Santo. Entonces dice que tú siempre das cosas, tú, aunque seas malo, sabes dar cosas buenas a tus hijos, no le vas a dar cosas malas a tus hijos. Entonces aquí dice que si tú pides
al Espíritu Santo, Dios te lo va a dar y te lo va a entregar. Debemos rendirnos ante Él. En Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, o sea, apartados, como escogidos de Dios, para que seamos aceptables, para que seamos agradables a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, tenemos que pensar para qué tenemos que ofrecernos como sacrificio. ¿Por qué? Porque el Padre ofreció a su Hijo como sacrificio agradable para Él, que le agradó en todo al Señor. Así tú debes de agradarle en todo al Señor. Debes de llevar una vida escogida para el Señor, no en las cosas mundanas, ni en las cosas terrenales, ni en tus anhelos, sino que tu anhelo sea el anhelo de Dios, que tu corazón sea conforme al corazón de Dios. Debemos disponernos a obedecer al Espíritu Santo. En Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos de Él, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. Entonces ya vemos que también podemos ser testigos y también tenemos como testigo al Espíritu Santo. Pero también nos va a dar su Espíritu Santo, pero la condición es de aquellos que los obedecen. Entonces, si tú estás obedeciendo, tienes que tener la certeza, la convicción de que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Si tú tienes duda de que no has caminado correctamente, arrepiéntete, humíllate, pídele perdón al Señor, para que el Espíritu de verdad more dentro de ti, para que el Espíritu te guíe, para que el Espíritu Santo te guíe hacia la verdad, te haga conocer la palabra, te haga conocer al Padre Celestial, su poderío, sus grandezas, sus maravillas. Entonces, si quieres ser sumergido en el Espíritu, debes de estar preparado para obedecerlo. O sea, esa es la condición que el Padre pide. O sea, ¿quieres ser lleno de mi Espíritu Santo? Entonces obedéceme en todo lo que está escrito, no lo que los hombres te digan, lo que diga toda su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí podemos ver que la palabra es un libro, es un instructivo de nuestra vida. Es la manera como debemos llevar nuestra vida. No hay ningún otro manual dado en el mundo más que la palabra del Señor para conducirnos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a lo que ahí está escrito. Ahí están las reglas. O sea, es como pues, tú recibes un aparato y ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues leer el instructivo de la vida. Y este es nuestro instructivo de la vida, la palabra. Y el instructivo que te dan de un aparato lo tienes que leer para saber cómo utilizarlo, si no lo vas a echar a perder, si no lo vas a quemar. Entonces tu vida, si no lees ese instructivo, tu vida la vas a echar a perder, tu vida la vas a quemar. Entonces Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse, vivan una vida de plenitud, una vida de armonía, una vida de gozo en el interior, una vida de paz en tu vida, en tu pensamiento y en todo tu ser. Otra de las cosas que podemos tener una vida llena y plena del Espíritu Santo es que necesitamos creer. El apóstol Pablo dice, ¿recibiste el Espíritu por obras de la ley o por fe? La respuesta es que se recibe el Espíritu Santo por fe, por el que le creemos al Padre, porque le creemos a Yeshua, porque Él dijo que les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces es por fe, es porque le creemos a Dios en toda su palabra que Él ha hablado, que nos la entregó y que es verdadera. Entonces te invitamos a que repitas esta oración con fe para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero que ahí donde estés cierres tus ojos y pienses en el Señor, en lo que tú le vas a
hacer esta oración, que sea genuina, que sea con todo tu corazón, para que Dios vea tu corazón. No solamente repetir una oración, sino que tú la sientas en tu corazón, que genuinamente se lo hablas al Dios del cielo. Entonces, repite, hermano: Padre amado, te necesito. Reconozco que he pecado contra ti. Gracias por perdonar mis pecados a través de la muerte de Cristo en la cruz por mí. En este momento, invito a Cristo para que tome control del trono de mi vida. Limpia mi corazón y lléname de tu Espíritu Santo para poder vivir como tú quieres que yo viva. Prometiste en tu palabra que lo harías si lo pedía por fe. Te ofrezco esta oración en el nombre de Yeshua y como una expresión de mi fe, te doy las gracias por tomar el control de mi vida y llenarme de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias. Ahora en estos momentos te pido a todos aquellos que están viendo este video, Señor, que sean llenados de tu Espíritu Santo, Señor. Que sus vidas cambien y sean transformadas. Que sean unas nuevas personas, unas nuevas criaturas. Que sean diferentes, Señor, que sean transformadas. Ayúdala, Señor, a cambiar su forma de vivir, su forma de pensar, Señor. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Yo los bendigo grandemente en el nombre de Yeshua. Amén.